Cuando entré en la sala del tribunal aquella mañana de julio, mi hija Nuria puso los ojos en blanco y le susurró algo despectivo a su marido Esteban. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El magistrado levantó la vista, se quedó completamente paralizado y murmuró con incredulidad: «Es ella». Toda la sala quedó en silencio. Ninguno de ellos tenía idea de quién era yo realmente hasta ese momento. Aquel juicio lo cambió todo. Mi nombre es Adela Rojas. Tengo 69 años y hasta hace menos de un año era simplemente una abuela común y corriente. Cada mañana me despertaba a las 6, preparaba mi café con leche en la misma taza desportillada que había usado durante 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba los geranios rojos que mi difunto esposo Vicente amaba tanto. Era una vida sencilla y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años fui la madre que lo sacrificó todo por mi única hija Nuria. Trabajé de noche limpiando oficinas, vendí repostería casera los fines de semana y cosí ropa para ganar unos euros extra. Todo para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Esteban, un hombre arrogante, que nunca me dirigió una palabra amable, tragué mi orgullo y lo recibí en mi casa cada domingo, con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que después de que Vicente falleciera, Nuria y yo nos acercaríamos más. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra mutua compañía, mi hija comenzó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligatorias y frías, sus llamadas menos frecuentes y sus excusas para evitarme cada vez más elaboradas. La mayor humillación de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado el cocido madrileño que tanto le gustaba a ese, que me llevaba horas hacer, pero que siempre la hacía sonreír cuando era pequeña. Puse mi mejor mantel, el que bordé a mano cuando ella era adolescente, e incluso compré claveles frescos para el centro de mesa. Cuando llegaron, Esteban entró en mi casa como si fuera el dueño, se desplomó en el sillón de mi difunto esposo y encendió la televisión sin siquiera saludar. Nuria llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había desarrollado desde que se casó. Una voz que parecía pertenecer a una desconocida. Se sentó en el borde de la silla como si tuviera prisa por irse. «Esteban y yo hemos tomado una decisión», continuó mientras él permanecía en el sofá con los ojos clavados en la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola. Y nosotros necesitamos un lugar más amplio para cuando tengamos hijos. Hemos encontrado la residencia perfecta para personas de tu edad». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Esta era la casa donde Nuria había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, donde su padre había muerto sosteniendo mi mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía en la pared contaba nuestra historia. «Pero Nuria, esta es nuestra casa. Todos nuestros recuerdos están aquí», supliqué con voz temblorosa cada palabra quebrándose al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Además, la residencia tiene actividades para gente como tú. Estarás mejor allí. Tendrás compañía de tu edad». Esteban sonrió con satisfacción mientras comenzaba a medir las habitaciones con la mirada como si ya fuera el propietario. «Es lo mejor, doña Adela», añadió con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. «Nosotros nos encargaremos de todo el papeleo. No se preocupe por nada». Mi corazón se hizo pedazos. Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para entregársela a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. No les daría el placer de verme llorar. «Necesito tiempo para pensarlo», murmuré con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho que pensar, mamá», respondió Nuria poniéndose de pie. «Ya está decidido. Vienen a tasar la casa la semana que viene». Y con eso se fueron. Dejaron mi cocido sin tocar mis flores marchitándose y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde alguna vez fuimos una familia feliz. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las fotografías en la pared. Nuria de bebé. Nuria en su primer día de colegio. Nuria en su graduación. En cada imagen yo estaba allí, sosteniéndola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Cómo la niña que una vez me dijo que yo era su heroína, ahora me trataba como basura. Los días siguientes fueron una pesadilla.
Esteban trajo a un tasador sin avisar un hombre de traje gris que caminó por mi casa, como si fuera un objeto en venta. Tomó notas, midió habitaciones y habló sobre potencial y reformas necesarias como si yo ni siquiera estuviera allí. Nuria lo acompañaba asintiendo ante cada comentario despectivo sobre mi hogar. «Las tuberías son viejas», dijo el tasador, «y estos azulejos de la cocina están anticuados. Habría que cambiarlo todo». Vicente había puesto esos azulejos con sus propias manos cuando Nuria tenía 10 años. Cada uno representaba horas de trabajo, amor y esperanza por nuestro futuro. Pero para ellos solo eran obstáculos para su nueva vida. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando Nuria trajo folletos de la residencia de ancianos. «Mira, mamá tiene jardines preciosos y organizan bingo los martes», dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. «Además, hay una enfermera de guardia las 24 horas. Estarás más segura». Había vivido en esta casa durante 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Nuria nada de eso importaba. Lo único que importaba era que yo me quitara de su camino. El día que menos lo esperaba llegaron con papeles. Esteban entró como si fuera el dueño seguido de Nuria y un hombre que se presentó como abogado. «Doña Adela, tenemos todos los documentos preparados para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma». «¿Transferencia?», pregunté confundida. Pensé que iban a vender la casa. Nuria evitó mi mirada. «Bueno, Esteban y yo decidimos quedárnosla. Es mejor que la familia conserve las propiedades». Fue entonces cuando lo entendí todo. No solo querían echarme, querían apropiarse de mi casa del legado que Vicente y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. «No voy a firmar nada», dije con la voz más firme que pude reunir. Esteban se levantó bruscamente, su rostro completamente transformado, revelando la agresión que siempre había mantenido oculta cuando Vicente estaba vivo. «Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Nuria es su única heredera y está actuando en su mejor interés». «Esta es mi casa», grité sorprendiéndome de mi propia fuerza. «Y no me voy». «Mamá, no lo hagas más difícil», murmuró Nuria mostrando finalmente algo de incomodidad. «Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada olvidaste apagar la vitrocerámica». Era mentira. Nunca había olvidado apagarla, pero Esteban sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. «Vamos, Nuria, tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola». El abogado se aclaró la garganta. «Señora, si no firma voluntariamente podríamos tener que explorar otras opciones legales. Un procedimiento de incapacitación, por ejemplo». Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Mi propia hija estaba dispuesta a que me declararan incapaz para robarme mi casa. El hombre que había aceptado como yerno me amenazaba en mi propia sala y yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. «Necesito tiempo», murmuré derrotada. «Tiene una semana», dijo Esteban fríamente. «Luego haremos lo que tengamos que hacer». Cuando se fueron, me derrumbé en el sillón de Vicente y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me estaban quitando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, consideré rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para luchar. Tal vez era mejor aceptar mi destino y desaparecer silenciosamente, tal como ellos querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad que aún ardía en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin luchar. No después de toda una vida de sacrificio y devoción. Al día siguiente, Nuria volvió sola. Por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había reconsiderado. Tal vez había venido a pedirme perdón. Qué equivocada estaba. «Mamá, vine a ayudarte a empacar», dijo con esa voz robótica que había adoptado. «Traje cajas. ¿Podemos empezar con tu ropa?» La miré fijamente, buscando algún rastro de la niña que había criado, pero solo encontré a una extraña, fría y calculadora. «Nuria, por favor, recapacita. Soy tu madre». «Precisamente por eso lo hago», respondió sin mirarme a los ojos, «porque te quiero y quiero lo mejor para ti». Amor. Esto era amor, despojarme de mi hogar, de mi dignidad, de todo lo que me quedaba. Eso era amor. Durante las siguientes horas, Nuria comenzó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor.
Tomó mis fotografías familiares y las metió descuidadamente en cajas. Empacó los libros que Vicente me había regalado, la vajilla de mi ajuar de boda, los manteles que había bordado durante años de noches sin dormir. «Este vestido está muy viejo, mamá. No creo que lo necesites», dijo sosteniendo mi vestido de luto, el que había usado en el funeral de Vicente. «Déjalo», supliqué. «Por favor, solo déjalo». Pero ya lo había metido en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba, mis sentimientos no importaban, yo no importaba. La gota que colmó el vaso fue cuando encontró mi joyero. Dentro estaban mi anillo de boda, los pendientes que Vicente me había regalado para nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre Remedios. «Estas joyas estarán más seguras en una caja fuerte», dijo Nuria, metiéndolas en su bolso. «Podrían perderse o ser robadas en la residencia». «Son mías», grité intentando arrebatarle el bolso. «Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidar de ti misma», respondió con esa calma enfermiza que me helaba la sangre. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La Nuria que yo conocía había muerto y en su lugar estaba esta mujer sin corazón, manipulada por Esteban y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Nuria se fue llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmantelar toda una vida. No podía comer, no podía dormir. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos dispersos, y me pregunté cómo había llegado a esto. ¿En qué momento me había vuelto invisible? ¿Cuándo había dejado de importar? Los días siguientes fueron un infierno viviente. Esteban venía temprano cada mañana para supervisar el proceso como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía extraños que medían, fotografiaban y tasaban cada rincón de mi casa. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que había que retirar. «La señora tendrá que acelerar el proceso», le dijo Esteban a Nuria. «Los de la mudanza vienen el lunes». Era viernes. Me quedaban 3 días en el hogar donde había vivido durante 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y sido amada. «¿Y si no termino de empacar?», pregunté en un susurro. «No te preocupes, mamá», respondió Nuria sin levantar la vista de su teléfono. «Los de la mudanza se encargarán de todo. Solo lleva lo esencial». Lo esencial. Como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, después de que se fueran, recorrí mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que Vicente había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos desayunado en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el cajón del escritorio de Vicente encontré cartas viejas, facturas pagadas y algunos documentos que nunca había revisado. La mayoría no tenían importancia, pero había una carpeta que nunca había visto. Estaba marcada con las iniciales de Vicente y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en todos sus escondites habituales. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba sobre inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no entendía completamente, pero uno captó mi atención de inmediato. Era un testamento fechado solo 6 meses antes de la muerte de Vicente, que nunca había visto. Mis manos temblaban mientras leía. Vicente había sido mucho más previsor de lo que imaginaba, y Nuria, mi querida Nuria, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas comencé a leer el testamento que cambiaría mi vida para siempre. Vicente, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que imaginé durante sus últimos años. El documento revelaba que mi querido esposo no había sido solo el modesto empleado de banco que yo creía. Durante décadas había estado invirtiendo silenciosamente cada euro extra que ganaba. Había comprado pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos, había invertido en acciones de empresas que ahora valían una fortuna y había acumulado una riqueza que nunca podría haber imaginado ni en mis sueños más salvajes. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única beneficiaria de todo mediante un usufructo vitalicio. Nuria solo recibiría su legítima después de mi muerte y solo si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Vicente había sido más sabio de lo que pensaba. Había visto algo en Esteban que yo me había negado a reconocer. También había una cláusula que me quitó el aliento.
Vicente era el propietario del edificio entero donde Nuria y Esteban vivían. El apartamento por el que pensaban que pagaban mensualmente, en realidad, era nuestro. Todos los inquilinos del edificio nos estaban pagando alquiler y ese alquiler había sido depositado automáticamente en una cuenta de la que yo no sabía nada. Con dedos temblorosos busqué entre los papeles hasta encontrar los extractos bancarios. La cantidad era astronómica. Durante 2 años, desde la muerte de Vicente, había estado viviendo como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Había más sorpresas. Vicente poseía participaciones en varias empresas. No eran acciones menores, sino participaciones lo suficientemente significativas como para tener voz en las decisiones empresariales. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un gran terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba allí perfectamente organizado y legal. Vicente había construido un imperio silencioso y yo era su emperatriz sin siquiera saberlo. Pero lo que más me impactó fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita de puño y letra de Vicente, dirigida a mí. «Mi queridísima Adela», decía la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y has encontrado este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no decírtelo mientras estaba vivo, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tan duro. Siempre sacrificaste tanto por Nuria y por mí que quería asegurarme de que nunca te faltara nada». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. También debo confesarte algo. Nunca confié completamente en Esteban. Hay algo en él que no me gusta, una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Nuria te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda, pero si alguna vez te trata mal o intenta aprovecharse de ti, tienes todo el poder para protegerte. Vicente había previsto exactamente lo que estaba ocurriendo. Había visto a través de Esteban desde el principio y había preparado mi defensa antes de morir. Usa este poder sabiamente, mi amor, no para herir, sino para protegerte y para enseñar. En el fondo, Nuria es una buena persona, solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo que te ama por toda la eternidad. Me senté en el suelo de mi sala rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y sí también de satisfacción silenciosa. Nuria y Esteban pensaban que me estaban despojando de todo. No tenían idea de que yo era dueña del edificio donde vivían, de las participaciones en empresas de propiedades por toda la ciudad. Pensaban que me estaban echando de mi casa para apropiársela sin saber que esta casa era lo menos valioso que poseía. Esa noche no dormí, pero por primera vez en semanas no fue por tristeza, fue porque mi mente estaba trabajando, planificando, calculando. Vicente me había dado más que dinero, me había dado poder y ahora tenía que decidir cómo usarlo. La mañana del lunes llegó con una lluvia ligera golpeando contra las ventanas. Nuria y Esteban aparecieron temprano, con los de la mudanza esperando encontrarme empacada y lista para irme. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, tomando té como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Los de la mudanza ya están aquí», dijo Nuria con esa impaciencia que había desarrollado. «Ya no me voy», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Esteban se acercó con esa sonrisa amenazante que también conocía. «Doña Adela, ya hablamos de esto. No tiene opción». Lo miré directamente a los ojos por primera vez en años. «Tienes razón, Esteban. No tengo opción, pero resulta que tú tampoco». Algo en mi tono debió alertarlos porque Nuria se acercó con expresión preocupada. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Estoy hablando del hecho de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera», dije tomando otro sorbo de té. «Pero no te preocupes, lo entenderás todo pronto». Esteban y Nuria me miraron con esa expresión que reservaban para cuando pensaban que estaba diciendo tonterías. Pero yo ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan y, lo más importante, tenía el poder para ejecutarlo. «Mamá, basta de juegos», dijo Nuria con irritación. «Los de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro». «Entonces pueden irse»,
respondí con calma, porque no van a mover ni una sola cosa de aquí. Esteban se levantó bruscamente. Señora, no creo que entienda la situación. Ya no tiene opción en este asunto. Al contrario, Esteban, creo que eres tú quien no entiende la situación. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo algunos que necesitaba para esta conversación. Sabían que su apartamento ese en el que han estado viviendo durante 3 años nunca ha sido pagado al verdadero propietario. Nuria frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lo pagamos religiosamente cada mes. Sí, pero lo pagan a una administradora de fincas que a su vez deposita el dinero a mí porque yo soy la dueña del edificio entero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. Eso es imposible. Usted vive con una pensión miserable. Vivía con una pensión porque elegí hacerlo, respondí disfrutando cada segundo de su confusión. Vicente fue mucho más inteligente de lo que ninguno de nosotros imaginó. Les mostré una de las escrituras de propiedad. Nuria la tomó con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró. Es tan real como el hecho de que ustedes me estaban echando de mi propia casa para apropiársela. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que poseo. Esteban le arrebató el documento de las manos a Nuria. Su rostro se puso pálido mientras leía. Esto tiene que ser falso, un documento falsificado. Pueden verificarlo cuando quieran, dije con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, los animo a que lo hagan. Nuria se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Porque yo misma no lo sabía hasta hace 3 días. Vuestro padre guardó este secreto para protegerme. Qué visionario fue. Esteban comenzó a caminar en círculos por la habitación claramente agitado. Esto lo cambia todo, Nuria. Si tu madre realmente es dueña del edificio, significa que puede desahuciarnos cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han estado pagando puntualmente durante 2 años, completé la frase por él. No puedes hacernos eso, dijo Nuria con voz quebrada. Somos familia. Familia. La palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía, como cuando ibais a declararme incapaz para robarme mi casa, como cuando empacaste mis recuerdos como si fueran basura, como cuando te llevaste las joyas de mi madre. Nuria comenzó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar. Eran lágrimas de genuino terror. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Todo fue idea de Esteban. ¡Nuria!, gritó Esteban furioso de que lo culpara. Es verdad, continuó ella, ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Me dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y tú le creíste?, pregunté sintiendo mi corazón romperse una vez más. ¿Conoces tan poco a tu madre que le creíste a él sobre tu propia intuición? Los de la mudanza, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron confundidos. Disculpen, ¿se llevan las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. No, respondí firmemente. No se mueve nada de aquí, pueden irse. Esteban se acercó a mí con esa agresión que siempre había mantenido oculta. Esto no ha terminado, vieja. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Adelante, dije impasible. Mientras tanto, espero que tengan suficiente dinero ahorrado para buscar otro lugar donde vivir, porque el 1 de mes que viene van a recibir una notificación de desahucio. No puedes hacernos esto, gritó Esteban completamente descontrolado. Puedo y lo haré. Pero no te preocupes, seré justa. Te daré los 60 días que marca la ley. Nuria se levantó bruscamente del sofá. Mamá, por favor, tienes que entender. Esteban me dijo que si no te convencía de mudarte, me dejaría. Dijo que no podía soportar vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hiciste?, pregunté. Justifica tratarme como basura, empacar mis recuerdos, sin cuidado llevarte las joyas de tu abuela. Te las devolveré ahora mismo, dijo Nuria buscando desesperadamente en su bolso. Es demasiado tarde para eso, Nuria. Esteban se acercó de nuevo, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Doña Adela, podemos llegar a un acuerdo. Nuria está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto a la calle? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nuria estaba embarazada. Y no me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteraba como parte de un chantaje.
¿Es cierto?, le pregunté a Nuria. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra manera. Quería que fuera una sorpresa especial. Como la sorpresa de echarme de mi casa, respondí, aunque sentía que mi resolución comenzaba a flaquear. Pero entonces recordé las palabras de Vicente en su carta, no para herir, sino para protegerte y para enseñar. Nuria necesitaba aprender y su hijo o hija merecía crecer con valores diferentes a los que Esteban estaba enseñando. Felicidades por el bebé, Nuria, dije con una calma que me costó mantener. Pero eso no cambia lo que me hiciste. Mamá, por favor, suplicó Nuria, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela estuvo aquí todo el tiempo, respondí. Fuisteis vosotros quienes decidisteis deshaceros de mí. Esteban intentó una última manipulación. Doña Adela, si realmente tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que merecía. Una familia unida como cuando amenazaste con declararme incapaz. Como cuando me llamaste vieja manipuladora. Nunca dije eso, intentó Esteban. Cállate, Esteban. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. He escuchado suficientes mentiras tuyas. Los de la mudanza se habían ido dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Nuria lloraba en silencio. Esteban paseaba como un animal enjaulado y yo me sentía extrañamente tranquila por primera vez en meses. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tienen 60 días para encontrar otro lugar donde vivir. Durante ese tiempo no quiero verlos por aquí a menos que sea una verdadera emergencia. ¿Y después?, preguntó Nuria con voz rota. Después veremos si habéis aprendido algo sobre respeto y familia. Esteban explotó. Esto es chantaje emocional. Estás usando tu dinero para manipularnos. Manipulación, la palabra me hizo reír amargamente. Como cuando usaste mi supuesta incapacidad mental para manipularme. Como cuando usaste el amor de una madre para chantajearme. Es diferente, murmuró Esteban. Pero ni siquiera él sonaba convincente. Tienes razón, admití. Es diferente porque yo realmente tengo el poder que estoy usando. Nuria se levantó del sofá con movimientos lentos. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? Sí, respondí sin dudar. Pero no creo que Esteban esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es?, preguntó ella, aferrándose a esa esperanza. Quiero una disculpa real y sincera por cada humillación que me hicieron pasar. Quiero que admitáis que me tratasteis como basura, y quiero que Esteban admita que todo esto fue idea suya. El rostro de Esteban se puso rojo de ira. Jamás voy a humillarme ante ti. Entonces prepárate para mudarte, dije simplemente. Nuria lo miró suplicante. Esteban, por favor, es mi madre. Es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por nuestro hijo. No, gritó él, no voy a arrodillarme ante esta vieja manipuladora. El insulto quedó suspendido en el aire como una bofetada. La boca de Nuria se abrió de asombro finalmente viendo a su esposo sin los lentes del amor ciego. ¿Vieja manipuladora?, repetí suavemente. Interesante. Eso es lo que realmente piensas de mí, Esteban. No, Nuria, murmuró él, pero ya había perdido el control. Sí, eso pienso. Una vieja amargada que no soporta ver a su hija feliz. Por eso inventó toda esta historia del dinero. Caminé hacia el escritorio y saqué más documentos. También inventé estos extractos bancarios, estos títulos de propiedad, estos certificados de acciones. Puse cada documento sobre la mesa del comedor uno por uno hasta que la superficie estuvo cubierta de pruebas irrefutables de mi fortuna. Nuria se acercó y comenzó a examinar los papeles con manos temblorosas. Dios mío, mamá, esto es real, todo es real. Muy real, confirmé. Y ahora entiendes por qué tu esposo está tan desesperado por desacreditarme. Esteban intentó un último gambito. Nuria, no puedes creer a tu madre. Ocultó todo esto durante años. Es una mentirosa. No, Esteban, gritó Nuria de repente, sorprendiéndonos a todos. Ya basta, basta ya. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, perdóname por todo, tienes razón. Te traté como basura. Empaqué tus recuerdos, tomé las joyas de la abuela. Y lo peor es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando todo lo que querías era estar en tu hogar. Nuria, cállate, ordenó Esteban. Pero ya era demasiado tarde. No me vuelvas a decir que me calle,
le gritó ella. Estoy harta de tus manipulaciones, harta de que me uses para herir a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Nuria había defendido algo en lo que creía en lugar de seguir ciegamente las órdenes de su esposo. Esteban la miró con una frialdad que me heló la sangre. Si eliges a tu madre sobre mí, Nuria, esta relación se acabó. Nuria se quedó inmóvil por un momento procesando el ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se enderezó y lo miró directamente a los ojos. Entonces se acabó, dijo con una voz que nunca le había escuchado. Esteban quedó paralizado como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Durante años había controlado cada decisión de Nuria, cada pensamiento, cada movimiento. Y ahora, por primera vez, ella le había dicho que no. «No hablas en serio», murmuró con una sonrisa nerviosa. «Estás embarazada, Nuria. No puedes criar a un hijo sola». «No estaré sola», respondió Nuria mirándome por primera vez en meses con algo que se parecía al amor. «Tengo a mi madre». Pero yo no estaba lista para perdonar tan fácilmente. Los meses de humillación, las noches llorando la sensación de haber perdido a mi única hija, todo eso no desaparecía simplemente con unas palabras. «Nuria», dije suavemente. «Aprecio que finalmente abrieras los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó». Su rostro se descompuso. «Mamá, por favor, sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario». Esteban, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, adoptó una actitud diferente. De repente se arrodilló frente a mí con una expresión de arrepentimiento que sabía era falsa. «Doña Adela tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Nuria de que no podía cuidarse sola. La presioné para tomar decisiones difíciles. Por favor, perdóneme». Lo miré desde arriba sintiendo una mezcla de satisfacción y asco. Era patético verlo arrastrarse después de meses de arrogancia. «Me pides perdón ahora, Esteban, cuando descubres que no soy la pobre vieja indefensa que pensabas. Me equivoqué terriblemente», continuó con esa actuación que también conocía bien. «Déjame compensarte. Podemos ser una familia feliz». «Una familia feliz», repetí. «Como cuando amenazaste con declararme incapaz, como cuando me llamaste vieja manipuladora hace 5 minutos». Esteban tragó saliva dándose cuenta de que cada palabra que había dicho estaba siendo usada en su contra. Estaba molesto. No sabía lo que decía. «No», dije firmemente. «Sabías exactamente lo que decías. Estabas mostrando tu verdadero rostro por primera vez». Me volví hacia Nuria, quien observaba la escena con una expresión de vergüenza y dolor. «Y tú, Nuria, durante meses me trataste como un estorbo. ¿Crees que una disculpa borra todo eso?» «No», admitió con voz quebrada. «Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar enmendarlo». «¿Cómo?» Nuria miró a Esteban, quien seguía arrodillado en el suelo con expresión suplicante. Luego me miró a mí. «Dejándolo», dijo finalmente, «dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado incondicionalmente». Esteban se levantó bruscamente. «No puedes hablar en serio. Vas a tener un hijo mío». «Voy a tener un hijo», corrigió Nuria con una determinación que me llenó de orgullo a pesar de todo. «Un hijo que no quiero que crezca viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela». Esteban nos miró a ambas con puro odio. «Esto no ha terminado. Voy a luchar por la custodia de mi hijo, mijo. Voy a demostrar que ambas están locas». «¿Con qué dinero vas a luchar?», pregunté con calma. «Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que Vicente tenía una muy buena relación con el dueño de Grupo Inmobiliario Castellana? Le salvó de la bancarrota hace años». El rostro de Esteban se puso completamente pálido. «No te atreverías». «Después de todo lo que me has hecho, ¿de verdad lo dudas?». «Eso es abuso de poder», murmuró. «Como cuando abusaste del amor de una madre para manipularme. Como cuando abusaste de la confianza de Nuria para volverla contra mí». «Tienes razón», dijo Nuria de repente. «Es diferente porque ella realmente tiene el poder que está usando». Esteban se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Esto no termina aquí», dijo con voz llena de veneno. «Voy a destruirlas a ambas». «Adelante e inténtalo», respondí impasible. «Pero hazlo desde otro lugar porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio». «1 hora dijiste que teníamos 60 días. Eso era cuando Nuria estaba contigo. Ahora que estás sola, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad». Esteban salió dando un portazo que hizo temblar toda la casa.
Nuria y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas de un silencio pesado y documentos que demostraban una realidad aún difícil de procesar. «Mamá», murmuró Nuria después de un largo rato, «¿podrás perdonarme algún día?». La miré, esta mujer de 32 años que acababa de descubrir que había estado viviendo una mentira, que estaba embarazada y sola, que había traicionado a su madre por un hombre que no valía nada. «No lo sé, Nuria», respondí honestamente. «Me hiciste mucho daño». «Lo sé», susurró, «y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensártelo». «¿Empezando por qué?». «Empezando por devolverte las joyas de la abuela», dijo, sacando la pequeña bolsa que había tomado días antes. «Y preguntándote si puedo quedarme aquí esta noche. No tengo a dónde más ir». Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija embarazada y sola y sentí que mi corazón se ablandaba solo un poco. «Una noche», dije finalmente. «Pero mañana empezamos a hablar sobre cómo vas a ganarte mi confianza de nuevo». Nuria asintió con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Gracias, mamá. Te prometo que voy a hacer las cosas bien». Pero yo sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba vendría en los días siguientes. Los siguientes días fueron extraños y tensos. Nuria se quedó en su antigua habitación, que yo había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día caminábamos por la casa como dos extrañas educadas, hablando solo de cosas necesarias. El desayuno, el clima, sus náuseas matutinas. Pero yo estaba observando cada gesto, cada palabra, cada intento que Nuria hacía por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años mi hija estaba haciendo cosas por sí misma sin esperar que alguien más las resolviera. Lavaba sus platos inmediatamente después de comer, mantenía su habitación impecable e incluso comenzó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras yo regaba mis geranios junto a la ventana, Nuria se acercó con una taza de té en las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?», asentí sin voltear a mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. «He estado pensando mucho estos últimos días», comenzó sentándose en la silla donde Esteban solía sentarse como un rey, «sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije». Seguí regando mis plantas esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo Esteban quien me cambió. Yo permití que me cambiara. Elegí creerle en lugar de confiar en mi propio corazón. Finalmente me volví a mirarla. Tenía ojeras profundas y se veía más delgada a pesar del embarazo. Era claro que no había estado durmiendo bien. «¿Y por qué crees que pasó eso?», le pregunté. Nuria suspiró profundamente. «Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado». Esa honestidad me tomó por sorpresa. Había esperado excusas, justificaciones, pero no esa cruda admisión. «Cuando Esteban empezó a quejarse de que visitabas demasiado, yo sabía en el fondo que estaba siendo injusto, pero era más fácil pensar que tú eras pegajosa que aceptar que él era egoísta». Puso sus manos sobre su vientre, donde el embarazo apenas se notaba. Cuando comenzó a sugerir que te mudaras a una residencia, yo sabía que estaba mal. Pero él me convenció de que era por tu propio bien. Y yo quería creerlo, porque significaba que no tenía que enfrentar el verdadero problema. «¿Cuál era el verdadero problema?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí y que nunca iba a cambiar». En los días siguientes, Nuria comenzó a contarme cosas que me helaron la sangre. Cómo Esteban la había aislado gradualmente de sus amigas, convenciéndola de que eran mala influencia. Cómo controlaba cada euro que ella gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero. Cómo la había convencido de dejar su trabajo porque las esposas de verdad se dedicaban al hogar. «¿Y nunca pensaste en hablarme de esto?», le pregunté una tarde. Esteban me dijo que no lo entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas me dirías que lo dejara, y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando finalmente intentó acercarse a mí ya era demasiado tarde, porque Esteban la había programado para verme como el enemigo. 2 semanas después de que Esteban se fuera, Nuria recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma.
Es el administrador del edificio, dijo con voz temblorosa. Esteban está en el vestíbulo. Dice que tiene derecho a subir porque sigue siendo mi esposo. ¿Y qué le dijiste? Que no quería verlo, pero no se va. Está gritando que esto es secuestro, que va a llamar a la policía. Me levanté de mi silla con una calma que me sorprendió. Dile al administrador que bajo. Voy a hablar con él. Mamá está muy alterado. No sabemos de qué es capaz. Exactamente, respondí. ¿Por eso tengo que bajar? Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Esteban en plena furia, gritándole al pobre administrador que temblaba detrás de su escritorio. «Esa vieja loca tiene a mi esposa secuestrada», gritaba Esteban. «Quiero que llames a la policía ahora mismo». «Buenas tardes, Esteban», dije con voz serena. Se volvió hacia mí con ojos inyectados en sangre. Obviamente había estado bebiendo. «Devuélveme a mi esposa ahora mismo». «Nuria está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no sales de mi propiedad inmediatamente, seré yo quien llame a la policía. Esta no es tu propiedad. Eres una mentirosa. Todo esto es una farsa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada poniendo el altavoz. «Leticia», dije cuando contestó. «Soy Adela. Tengo aquí a un hombre alterado que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podrías confirmar que soy la propietaria legal?» «Por supuesto, doña Adela», respondió la voz clara de mi abogada. «Usted es la propietaria única del edificio ubicado en...» Esteban quedó en silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El administrador lo miraba con una mezcla de miedo y vergüenza, finalmente entendiendo la situación. «¿Algo más que necesite aclarar, Esteban?» ¿sí? Pregunté después de colgar. «Esto no termina aquí», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tienes razón», concordé, «porque mañana voy a hablar con Rodrigo Castellana, el dueño de tu empresa, y pasado mañana con el banco que te dio el préstamo para tu coche. Los contactos son útiles cuando tienes suficiente dinero». Esteban se fue sin otra palabra, pero yo sabía que volvería. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, el día del juicio, llegó como una tormenta que habíamos estado esperando. Esteban había cumplido su amenaza y nos demandó por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia completa del bebé que Nuria estaba esperando. Esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Nuria entró en mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, tengo miedo», confesó. «¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé?» «Eso no va a pasar», le aseguré. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Cuando llegamos al juzgado, Esteban ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio familiar, pero esta vez no me intimidó. Tenía algo que él nunca tendría: la tranquilidad de alguien que sabe que está del lado correcto. Nuria y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses y yo llevaba los pendientes que Vicente me había regalado en nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de Esteban comenzó su argumento pintándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló sobre manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija había crecido. Cuando fue el turno de nuestra abogada, Leticia Vega se levantó elegantemente y comenzó a presentar las pruebas. Mensajes de texto donde Esteban insultaba a Nuria, grabaciones donde la amenazaba con dejarla si no echaba a su madre de casa, testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos y abusos, pero el momento decisivo llegó cuando el magistrado levantó la vista y me miró fijamente. «¿Doña Adela Rojas?», preguntó con incredulidad. «Sí, señoría», respondí confundida por su reacción. El magistrado se quitó las gafas y me estudió cuidadosamente. «¿Trabajó usted en el juzgado de familia hace 30 años?» Mi corazón se detuvo. «Sí, señoría. Fui secretaria del juez Millán. Me ayudó cuando yo era pasante. Me enseñó a organizar expedientes. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible». Toda la sala quedó en silencio. Nuria me miró asombrada. Esteban se puso pálido y yo sentí como si el mundo se hubiera detenido. «Señoría, soy el magistrado David Morales», continuó el juez. «¿Me recuerda?» Y entonces lo vi. Bajo el pelo gris, las arrugas y la autoridad estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina décadas atrás. El chico al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. Al que había animado cuando dudaba de sus capacidades. «David», murmuré sintiendo mis ojos llenarse de lágrimas. «Por supuesto que te recuerdo».
El magistrado sonrió y por un momento volvió a ser ese joven inseguro buscando aprobación. Nunca olvidé su amabilidad, doña Adela. Me dijo que algún día sería un gran magistrado cuando ni yo mismo lo creía. El abogado de Esteban se puso de pie. Señoría, creo que esto constituye un conflicto de intereses. No hay conflicto, respondió el magistrado Morales firmemente. Solo hay justicia, y después de revisar toda la evidencia presentada, está claro que el señor Esteban Salazar ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue contundente. Esteban perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Nuria y a mí. También tuvo que pagar las costas judiciales y una indemnización por daños emocionales. Cuando salimos del juzgado, Nuria me abrazó como no lo había hecho desde que era niña. «Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera?» «La vida da vueltas, cariño», respondí, «y la amabilidad siempre vuelve a ti cuando menos lo esperas». 6 meses después, cuando mi nieta Alma nació, entendí que todo había valido la pena. Nuria había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecíamos a la bebé en el jardín de nuestra casa, Nuria me hizo una pregunta que había estado esperando. «Mamá, ¿de verdad me has perdonado?» La miré. Esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo que había aprendido a valorar lo verdaderamente importante. «Te perdono, Nuria», dije finalmente, «pero más importante aún, has aprendido a perdonarte a ti misma». Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza desportillada, pensé en Vicente y en su carta. Había usado el poder que me dejó exactamente como él esperaba, no para herir, sino para proteger y para enseñar. Nuria había aprendido que el amor verdadero no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Mirando por la ventana hacia el jardín donde mi nieta jugaba, sonreí. Algunas batallas valen la pena luchar y algunas victorias saben mejor cuando tardan en llegar. Al final no se trataba de cuánto dinero tenía o cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza y mi experiencia en sabiduría para otros. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. 5 años después del juicio, mi vida había tomado un giro que nunca podría haber imaginado. La pequeña Alma, ahora una niña de 4 años, con los mismos ojos vivaces de su madre, y mi misma terquedad, corría por el jardín persiguiendo mariposas mientras Nuria y yo preparábamos el almuerzo dominical. «Abuela Adela, mira lo que encontré», gritó Alma corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus pequeñas manos. «Es preciosa, mi amor», dije levantándola para darle un beso. «¿La ponemos en el jarrón con las otras?» Nuria me sonrió desde la cocina. En estos años había florecido de manera extraordinaria. Había vuelto allá a estudiar y ahora trabajaba como contable en una pequeña pero próspera firma. Y lo más importante, había recuperado esa risa espontánea que recordaba de su infancia. «Mamá, llegó una carta para ti», dijo entregándome un sobre elegante. «Es de la Fundación». 2 años atrás había establecido la Fundación Hogar y Dignidad, con parte de la herencia de Vicente. Se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían abuso familiar o abandono. Lo que había comenzado como una forma de honrar mi propia experiencia se había transformado en algo mucho más grande. «¿Qué dice?», preguntó Nuria secándose las manos en el delantal. «Nos invitan a la inauguración de la tercera casa», respondí sintiendo esa profunda satisfacción que solo viene de saber que tu dolor sirvió para un propósito bueno. «Van a albergar a 15 mujeres más». En estos años habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaban como yo había estado, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras venían solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre interrumpió mis pensamientos. Nuria fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tienes una visita». Detrás de ella apareció el magistrado David Morales, ahora jubilado, acompañado de una elegante mujer de cabello plateado. Doña Adela me saludó con esa sonrisa cálida que había conservado desde joven. «Quiero presentarle a mi esposa Elena». «Es un honor conocerla», dijo Elena tomando mis manos. «David me ha contado tanto sobre usted. Dice que fue una de las personas más importantes en su formación profesional». «Exagera», respondí sintiéndome profundamente conmovida.
Para nada, insistió David. Y por eso queríamos invitarla personalmente. La Asociación de Magistrados Jubilados va a darle un reconocimiento por su trabajo con la Fundación. No es necesario, comencé a decir. Sí lo es, me interrumpió. Su historia inspiró a muchos de nosotros a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas. Después de que se fueron, Nuria y yo nos sentamos en el porche mientras Alma jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero yo seguía cuidando personalmente los geranios rojos que Vicente amaba tanto. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?, me preguntó Nuria de repente. Que nunca te amargaste después de todo lo que te hice pasar. Después de todo el dolor, nunca dejaste que endureciera tu corazón. Claro que me amargué, admití. Hubo noches en que el rencor me comía por dentro, pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta. ¿Qué te enseñó? Que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás. Nuria asintió comprendiendo. Ella misma había experimentado esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación, usando su propia experiencia para asesorar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. ¿Alguna vez supiste qué pasó con Esteban?, preguntó. Mi abogada Leticia me había contado que se había mudado a otra ciudad. Parecía que se había vuelto a casar. Espero que haya aprendido algo de todo esto, dije, haciendo una pausa para elegir mis palabras cuidadosamente. Pero, honestamente, ya no es mi preocupación. Ni siquiera tienes curiosidad, ¿no?, respondí honestamente. Aprendí que algunas personas solo entran en tu vida para enseñarte lecciones. Una vez que has aprendido la lección, puedes dejarlas ir. Alma vino corriendo con las mejillas rosadas de jugar. Abuela, ¿me cuentas la historia de la abuela valiente? Era su cuento favorito, una versión adaptada para niños de lo que había sucedido. En mi versión, la abuela descubría que tenía poderes mágicos y los usaba para proteger a su familia de un gran dragón malo. Otra vez, fingí quejarme, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. Sí, y no te olvides de la parte donde el juez bueno la ayuda. Mientras contaba la historia, por enésima vez pensé en lo extraño que era el destino. Había necesitado perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Había tenido que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza, y más feliz. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Alma cuando terminé. Vivieron felices para siempre, concluí. Tú encontraste tu final feliz, ¿verdad, abuela?, dijo Alma. Miré alrededor. Nuria estaba poniendo la mesa para la cena, el jardín estaba floreciendo, mi hermosa nieta estaba en mis brazos, y la carta de la fundación prometía ayudar a aún más mujeres. Sí, mi amor, respondí. Lo encontré. Esa noche, después de acostar a Alma, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y las cartas que llegaban semanalmente de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una anciana de 75 años me agradecía por darle el valor para enfrentar a su hijo abusivo. Una mujer de 60 me contaba que había recuperado su casa después de que sus nietos intentaran estafarla. Cada carta era una confirmación de que mi experiencia había servido para un propósito más grande que mi propio dolor. Nuria se sentó a mi lado con su propia taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. En lo orgulloso que estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está mirando, murmuró Nuria tomando mi mano. Y también de ti, de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, respondió tomando mi mano. Nos sentamos en silencio disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos se oía el suave ruido de la ciudad, pero aquí en nuestro jardín reinaba la paz. Te quiero, mamá, susurró Nuria. Y yo te quiero a ti, hija, Cia, respondí. Siempre te he querido, incluso en los momentos más oscuros. Y era verdad, el amor de una madre trasciende las heridas, las decepciones, las traiciones. Es más fuerte que el orgullo más duradero, que el rencor más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo, la paz de saber que había usado mi segunda oportunidad sabiamente. Al final no se trataba de cuánto dinero tenía o cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza y mi experiencia en sabiduría para otros. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para defenderte.
Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia y nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino de regreso a casa.